Sus ojos lo encontraron. El único ser humano con vida. En kilómetros a la redonda. «Desátame», susurró, con la voz temblorosa como si estuviera bajo la luz de la radio. Y antes de que Richard pudiera respirar, el aire a su alrededor comenzó a centellear, como si algo invisible los observara a ambos. Richard se quedó paralizado bajo los ardientes soles gemelos, con el pulso retumbando. En sus oídos, el aire olía a óxido, ozono y a algo ligeramente dulce, como una flor marchita. La piel violeta de la chica brillaba bajo el calor, con los brazos extendidos entre los pilares corroídos. Cada respiración que tomaba sonaba como estática rompiendo el hielo de una vieja radio. Él se acercó con cuidado, sus botas crujiendo sobre los huesos metálicos esparcidos. «¿Quién te hizo esto?», preguntó. Ella abrió los ojos, un profundo lila brillando débilmente, como si una tormenta viviera en su interior. «¿No importa?», dijo con voz ronca. «Solo desátame». No hubo vacilación en el después de eso. Las cuerdas parecían ordinarias, pero vibraron al tocarlas, una vibración baja que le recorrió los huesos. Sacó un cuchillo de su cinturón. La hoja captó un tenue reflejo del sol alienígena. En el momento en que cortó el primer hilo, el aire se espesó como si el mundo mismo contuviera la respiración. Un pulso de luz azul recorrió la cuerda. Siseó y se deshizo en polvo. La chica jadeó, no de dolor, sino de alivio. Su cuerpo se desplomó hacia adelante, sostenido por sus brazos antes de tocar el suelo. Su piel se sentía extrañamente fría, casi metálica. Podía sentir el leve palpitar del poder debajo de ella. No humano, no máquina, y algo intermedio. «Oye», dijo en voz baja, «estás a salvo ahora». Ella parpadeó, aturdida. «A salvo». La palabra le salió como si le resultara extraña. «Boca». Richard echó un vistazo al páramo, a los restos retorcidos de barcos y torres, tragados por la arena. «Tan seguro como lo permite este lugar», murmuró. La mirada de la chica se posó en su rostro, buscando, estudiando. «Eres humano», dijo en voz baja. «Creía que los de tu especie habían dejado de venir aquí». La recostó contra una viga oxidada y con un tirón de la manga, le limpió el polvo de la cara. «Supongo que no me enteré». Por primera vez, algo parecido a una sonrisa se dibujó fugazmente en sus labios agrietados. «Me llamo Richard», dijo, agachándose a su lado. «¿Tienes uno?». Ella dudó. Su voz tembló. «Susan». Frunció el ceño ligeramente al oír lo fácil que le salía de la boca, casi demasiado humano. «Ese es un nombre terrícola. Lo tomé de una voz que una vez me llamó amable». Ella miró hacia el horizonte, con la mirada desenfocada. Hace mucho tiempo, el viento aulló entre los pilares metálicos, trayendo el sonido de un trueno lejano, aunque no había nubes en el cielo. Los instintos de Richard gritaban peligro. «¿Necesitas agua?», preguntó. Ella asintió débilmente. Él sacó una pequeña cantimplora de su cinturón de herramientas y se la acercó a los labios. La forma en que bebió fue casi reverente, como si cada gota guardara un recuerdo. Cuando volvió a hablar, su voz era más suave. «¿Por qué te detuviste por mí?». Él bajó la mirada a sus manos, ásperas y calmadas por años de buscar comida en mundos muertos. «Porque alguien debería haberlo hecho». Algo cambió en sus ojos, un destello de calidez en medio del agotamiento. Ella extendió la mano, temblando, rozando con la punta de los dedos su muñeca. Una leve chispa pasó entre ellos. Richard se apartó. Instintivamente, sobresaltada. «Tranquila», susurró ella. «Es solo retroalimentación. No soy como tú». Lo noté,
dijo él, forzando una sonrisa. Su expresión se volvió distante, casi triste. No debiste cortar las cuerdas. Eso lo hizo detenerse. ¿Qué? No solo me sostenían, dijo ella lentamente. Me contenían. El suelo bajo ellos retumbó con un profundo rugido metálico que parecía surgir de la nada y de todas partes a la vez. Richard se giró, escudriñando las dunas. En la lejanía, destellos de luz se movían como cometas silenciosos. «Barcos. Vienen», susurró ella con voz tensa. «Mis creadores. Sabrán que soy libre». Richard apretó la mandíbula. «Entonces será mejor que nos movamos». La ayudó a ponerse de pie. Su equilibrio flaqueó. La sujetó de nuevo, sintiendo ese mismo pulso estático bajo su piel. ¿Por qué te harían esto? Sus ojos se encontraron con los de él, y por un instante vio en ellos miedo y desafío. Porque aprendí a sentir. El horizonte onduló como vidrio fundido mientras Richard guiaba a Susan a través de las dunas. Cada paso levantaba una nube de polvo cobrizo que brillaba bajo los soles agonizantes. Se movía lentamente, aún débil por lo que las cuerdas le habían exprimido, dejando sus pies descalzos tenues huellas violetas en la arena. Detrás de ellos, los restos se alzaban como dientes rotos. Una antigua ruina de máquinas y huesos. En algún lugar de ese silencio, Richard juraría que aún podía oír el zumbido de lo que la mantenía cautiva, resonando débilmente. El viento. Se detuvieron bajo un arco metálico inclinado, lo que tal vez alguna vez fue parte de un muelle de lanzaderas. Las sombras se extendían largas y azules. Richard dejó su abrigo sobre una losa de piedra y le indicó que se sentara. «Necesitarás descansar antes de que te alcancen», dijo. Susan asintió, pero su mirada permaneció fija en la carrera. Siempre encuentran lo que construyen. Se apoyó en la columna, secándose el sudor de la frente. Sigues diciendo que les gusta. Tú no eres uno de ellos. Ella giró la cabeza hacia él. La tenue luz de su piel palpitaba al ritmo de su respiración. No fui creada para pertenecer. Había algo en la forma en que lo dijo. Demasiado silenciosa, demasiado grave. Richard esperó. Finalmente volvió a hablar. Con la voz apenas un susurro. Nos crearon para imitar las emociones, no para sentirlas. Nuestro propósito era estudiaros a vosotros, los humanos, para entender por qué vuestra especie perdura cuando la lógica dice que no debería. Los ojos de Richard se entrecerraron. ¿Estás diciendo que crearon copias de personas? Ecos, dijo ella. Suavemente. Almas artificiales tejidas con memoria. Pero algo salió mal conmigo. Empecé a anhelar cosas para las que no estaba programada. Calidez. Silencio. Un latido que no fuera sintético. La estudió durante un largo rato. La luz del atardecer brillaba en su cabello violeta. Eso no me suena mal. Era para ellos. Su voz temblaba. Lo llamaban contaminación. La palabra flotaba entre ellos como humo. Richard metió la mano en su mochila y sacó un pequeño aparato, un escáner medio roto. Su luz verde parpadeó débilmente mientras lo pasaba por su brazo. Los números aleteaban y se apagaban en la pantalla. Sin señal, murmuró. Te estarán buscando. No pararán hasta que me borren. Ella lo miró entonces, sus ojos reflejando la luz que se desvanecía. Deberías dejarme aquí, Richard. Él soltó una risita ahogada. No es mi estilo. Su expresión se suavizó, mostrando algo parecido a la confusión, quizá gratitud. Humanos, se dijo casi para sí misma, siempre corren hacia el fuego. Richard se agachó a su lado, sosteniendo su mirada. Quizá porque el fuego suele ser lo único real. Por un momento, ninguno habló. El aire entre ellos se sentía cargado, frágil.
Los dedos de Susan rozaron la tela de su abrigo. Con cautela, como si estuviera descubriendo la textura de la amabilidad por primera vez. Su tacto le produjo un leve escalofrío en el brazo. No era dolor, no era electricidad. Algo más sutil, como estática, mezclado con el latido de su corazón. ¿Te duele?, preguntó ella. Él negó con la cabeza. Es como si me vieran. Ella sonrió, una sonrisa pequeña y temblorosa. Esa era la palabra que me faltaba. Una ráfaga de viento barrió las ruinas, esparciendo arena a sus pies. A lo lejos, retumbó un trueno, o tal vez motores. Richard alzó la vista, con los instintos alerta. Están cerca. Susan se puso de pie, tambaleándose. Su cabello, ahora tenuemente luminoso, captó los últimos rayos de sol. Deberías irte. Si te ven ayudándome, entonces aprenderán lo que pasa cuando acorralas a un humano, dijo, cargando su rifle. A ella se le tensó la mandíbula, el conflicto, reflejándose en su rostro. No entiendes lo que son, Richard. No luchan, borran, te reescribirán, hasta que olvides por qué te importaba. La miró fijamente. Entonces supongo que tendré que recordarlo con más ahínco. Eso. La hizo reír brevemente, suavemente y desgarradoramente. Hablas como si la emoción fuera una armadura. A veces lo es. Pasó un momento. De esos que se estiran, llenos de palabras no dichas. Entonces ella se acercó. Cuando me sujetaron, dijo. No estaba dormida. Podía sentirlo todo. El calor, el metal, la espera. En el momento en que tus manos tocaron las cuerdas. Supe que era su mano antes de verte. Porque yo dudé. Porque tú no lo hiciste. Sus miradas se cruzaron, su respiración se entrecortó. Y por primera vez desde que la había encontrado, no parecía algo creado en un laboratorio. Parecía viva, temblorosa, imperfecta, real. El rugido de los motores rompió el momento. Sobre ellos, oscuras siluetas surcaban el cielo. Los drones escaneaban, lanzando rayos que cortaban. El polvo. Richard la tomó de la mano. Muévete. Se escabulleron entre las ruinas, esquivando vigas oxidadas y placas de metal caídas. La luz de su piel pulsaba con más intensidad. A cada paso, delatando su posición. Nos verán, jadeó ella. Entonces, aprovecha la oportunidad, dijo él, llevándola. Tras un muro derrumbado. Uno de los rayos rasgó el aire a pocos metros, abriendo un agujero en la arena. El olor a hierro quemado llenó el aire. Susan se estremeció, apretándose contra él. Él la protegió, con el rifle en alto y el corazón latiendo con fuerza. Puedo ocultarnos unos segundos, susurró temblando. Pero me consumirá lo poco que me queda. No te vas a morir, dijo Richard con firmeza. No es morir, murmuró ella. Es recordar. Antes de que pudiera detenerla, ella apoyó la palma de la mano en su pecho. Sus ojos brillaron con intensidad. Un destello de distorsión se propagó, curvando el aire a su alrededor. Los rayos de escaneo parpadearon, pasaron sobre sus cabezas y se desvanecieron. Richard la sostuvo mientras sus fuerzas flaqueaban. Susan. Oye. Sus párpados aletearon. Esa sensación otra vez. Susurró. El anhelo. Se hace más fuerte. ¿Qué anhelo? De quedarme. Susurró. De sentir lo que es pertenecer a un latido que no es mío. Las palabras lo dejaron paralizado. No había código ni circuitos en su voz, solo algo dolorosamente humano. Él le quitó el polvo del pelo y luego se aferró a él. Eso es estar vivo. Ella esbozó una leve sonrisa. Lo haces parecer fácil. Nunca lo es. Sus dedos se enroscaron alrededor de su muñeca, frágiles,
temblorosos. El pulso bajo su piel. La luz parpadeó como una vela luchando contra el viento. Por un instante, todo lo demás desapareció. Los zumbidos, el ruido, el miedo. Solo un ser humano y algo no del todo humano, compartiendo el mismo aire, el mismo silencio. Entonces su mirada se dirigió al cielo. Nos han encontrado de nuevo. Richard siguió su mirada. 3 rayos de luz roja descendieron hacia el valle, rápidos, deliberados, imparables. Respiró hondo, sintiendo el calor del desierto oprimirle la espalda. Entonces resistiremos, dijo en voz baja. Susan lo miró fijamente, y había asombro en su expresión, no miedo. Ni siquiera sabes lo que te harán. Sé lo que no te harán, respondió él. No te volverán a llevar. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Por qué? Porque alguien debería haberlos detenido la primera vez. El cielo se oscureció. La arena se elevó en el aire, arremolinándose en una tormenta de luz. En medio de ese caos, ella susurró. Entonces déjame luchar a tu lado. Él se volvió hacia ella y, por un instante, con sus ojos violetas brillando contra el crepúsculo carmesí, no pareció un arma ni una víctima. Parecía la razón por la que un humano aún creía en algo que valiera la pena salvar. Y cuando la primera nave atravesó las nubes, Richard susurró, entonces hagámosles recordar lo que es ser humano. El sol se difuminó en el horizonte, tiñendo las dunas de cobre y fuego. Richard apuntó con firmeza su rifle. El cañón brillaba con arena y sudor. El zumbido de los motores que se acercaban resonó en el valle como un trueno lejano. Susan estaba de pie junto a él, débil pero erguida. El brillo de sus venas palpitaba con más intensidad a cada segundo. Ya están aquí, susurró ella, con la voz, de un tono grave como el viento sobre cristales rotos. 3 drones descendieron. Primero, esferas negras con aletas plateadas. Cortando el aire, sus haces. Barriendo las ruinas. Luego llegó el portaaviones, una nave dentada del tamaño de un pueblito, que flotaba a baja altura, haciendo vibrar el suelo bajo sus pies. Richard entrecerró los ojos a través del visor. Eso no es una nave de rescate. No lo es, dijo Susan, en voz baja. Es una nave de recuperación. La palabra le heló la sangre. Vienen a llevarte de vuelta. A desmantelarme, corrigió ella. Y a estudiar. Que me hacía diferente. Su calma lo desconcertó. ¿Y qué es eso? Ella lo miró con esos extraños ojos brillantes. Frágiles pero feroces. Tú, en el momento en que cortaste esas cuerdas, sentí algo que ningún código podría describir. El primer rayo impactó contra el suelo cercano, marcando un círculo en la arena. El calor los envolvió. Richard le agarró la mano. Nos movemos. Corrieron hacia los restos, el metal crujiendo bajo sus botas. Drones disparaban tras ellos, finos láseres blancos atravesando la bruma. Los disparos fallaban por centímetros, abriendo agujeros abrasadores en el acero retorcido. Susan tropezó, sus rodillas flaqueando. Él la sujetó, con el hombro bajo el suyo. Te estás quemando, dijo. Ella soltó una leve risa. Esa es la ironía de la vida sintética. Nos rompemos igual que tú. Otra explosión atravesó las ruinas, levantando polvo. Richard se agachó tras un muro derrumbado, atrayéndola hacia sí. El rugido de los motores de la nave resonó sobre sus cabezas, sacudiendo la estructura metálica como un trueno. Revisó el rifle. Solo quedaban unas pocas balas. No podemos enfrentarnos a eso de frente. La mirada de Susan se desvió hacia la nave, su expresión distante. Conozco una manera. ¿Qué manera? ¿A través de mí? Él la miró fijamente. Eso no va a suceder. No entiendes, dijo ella en voz baja. Hay un enlace de seguridad entre mi núcleo y su red principal. Si me conecto con él,
Puedo interrumpir el protocolo de mando. Puedo impedir que vuelvan a escanear este planeta. Sí, dijo él con amargura. ¿Y qué te pasa a ti? Su silencio fue respuesta suficiente. No, dijo él, negando con la cabeza. No te voy a perder. Susan le tocó el brazo, con los dedos temblorosos. Richard, si no hago esto, vendrán por cada mundo como este, por cada humano como tú. Él se giró, con la mandíbula tensa, la mirada buscando en el infinito cielo rojo alguna otra respuesta. No la había. Cuando volvió a mirarla, ella sonreía, no con paz, sino con tristeza. Ustedes, los humanos, murmuró ella. Pelean. Incluso cuando ya saben que todo ha terminado. Quizás eso es lo que nos hace humanos, dijo él en voz baja. Por un momento, se miraron fijamente. Una mirada que lo decía todo, incluso lo que ninguno de los dos podía expresar en voz alta. El mundo a su alrededor ardía, pero no importaba. Entonces, Susan dio un paso al frente. El resplandor de su cuerpo se intensificó. Las venas de luz recorrían sus brazos hasta sus manos como circuitos vivientes que despertaban por última vez. Richard la alcanzó. Susan, dijo ella, girándose con los ojos humedecidos por algo que no debería haber sido posible para quien era. Si caigo, recuerda lo que sentí por ti. Es lo único real que he conocido. Él la agarró de la muñeca. No hables así. Ella sonrió levemente y luego escuchó. Y entonces corrió hacia el espacio abierto, hacia la tormenta de rayos y ruido. Richard gritó su nombre, pero el sonido se perdió bajo el rugido de los motores. Disparó contra los drones que le cubrían el paso. Cada disparo resonaba como un trueno. Un dron explotó y sus restos se dispersaron. Fragmentos negros se extendían por la arena. El segundo cayó humeando, pero el tercero seguía llegando, rayos que se dirigían hacia ella. Susan levantó la mano. El aire se distorsionó. Un brillante pulso de energía azul estalló hacia afuera, derribando el dron del cielo. Las ondas se propagaron, ondulando por el desierto como relámpagos atrapados en un cristal. El enorme portaaviones se estremeció en el aire, sus motores zumbando. Cerró los ojos y levantó ambos brazos. Líneas de códigos centellearon sobre su piel, fragmentándose en símbolos y luz. Su voz resonó suave pero autoritaria. Anular comando. Protocolo de empatía. Iniciar desconexión. El cielo brilló blanco. Richard cayó de rodillas, protegiéndose los ojos mientras la nave se convulsionaba, rayos de energía fracturándose en su casco. Entonces comenzó a caer lentamente, descendiendo casi con gracia entre las dunas como un animal herido. Cuando la luz se desvaneció, el silencio fue insoportable. Solo el viento se movía. Él avanzaba a trompicones entre el humo, llamándola una y otra vez. Susan la encontró tendida en la arena, rodeada por un halo de luz parpadeante. Su piel se había vuelto pálida, casi translúcida. El brillo de sus venas se desvanecía. Se arrodilló a su lado, con las manos temblando. Lo hiciste, dijo. Los detuviste. Sus labios se curvaron levemente. ¿De verdad? Tomó su mano y la apretó contra su pecho. Ahora estás a salvo. Los dos lo estamos. Su mirada se encontró con la de él, suave, desvaneciéndose, llena de algo dolorosamente humano. Richard, ¿qué se siente? ¿Qué se siente al estar vivo sabiendo que todo terminará? Tragó saliva con dificultad. Se siente así, como desear un momento más con alguien a quien no puedes retener. Una lágrima resbaló por el rabillo del ojo, brillando plateada en la luz agonizante. Entonces estaba viva. Su mano se aflojó en la de él. El leve zumbido bajó. Su piel se apagó. El desierto quedó en silencio. Richard permaneció inmóvil. El mundo a su alrededor se desdibujaba. El cielo ardía carmesí, y se sintió más pequeño que nunca. Más pequeño que un solo hombre bajo un
Cielo infinito. Le apartó el polvo de la mejilla. No eras una máquina, susurró. Eras la prueba de que aún importamos. El silencio le respondió. Se sentó a su lado hasta que las estrellas comenzaron a salir, y el frío se instaló. Su reflejo lo miraba desde los fragmentos de metal destrozados, marcado y completamente solo, y en algún lugar entre los escombros, una tenue estática susurró con el viento. Una voz tan baja que casi creyó haberla imaginado. Richard, me liberaste. La noche había llegado a Tabara Prime. Las estrellas colgaban bajas y frías, reflejadas en charcos de vidrio fundido sobre las dunas. La tormenta había pasado, el aire estaba inquietantemente quieto. Solo el siseo del metal enfriándose rompía el silencio. Richard se sentó junto al cuerpo inmóvil de Susan, con el rifle sobre las rodillas, las manos de ella aún entrelazadas entre las suyas. Su piel ya no brillaba. El tenue tono violeta se había desvanecido en un gris azulado, el color de un recuerdo lejano. Pero se veía serena, la tensión había desaparecido. De su mandíbula, el dolor se había borrado de su rostro. Por primera vez desde que la encontró, parecía ingrávida. Permaneció inmóvil durante un largo rato. Los restos del portaaviones alienígena yacían a lo lejos, medio enterrados en la arena, su agujero negro abierto como el de una criatura muerta. El desierto olía a ozono y hierro. Un campo de batalla después de la tormenta. Cuando finalmente se levantó, el frío le caló a través de la chaqueta. La miró por última vez antes de alzarla suavemente en brazos. Era más ligera de lo que recordaba, como si algo esencial ya la hubiera abandonado. La llevó hacia su nave, una pequeña vehículo de transporte desgastado, medio cubierto de arena, con su baliza aún parpadeando débilmente. Dentro, el aire estaba viciado, las luces tenues. Depositó su cuerpo sobre la mesa médica y cerró la escotilla tras ellos. El zumbido del aire reciclado llenó el silencio. Richard se limpió el polvo de la cara y la miró fijamente, esperando algún milagro, alguna chispa, algún movimiento que le indicara que no había imaginado la conexión entre ellos. Pero no había nada. Se sentó con los codos sobre las rodillas y exhaló. Lentamente. Dijo que si caía, recordaría lo que sentía por mí. Dejó escapar una débil risa, de esas que se quiebran antes de convertirse en sollozo. Te aseguraste de que no pudiera olvidarlo, aunque lo intentara. La consola de la nave parpadeó. Una tenue estática se filtró a través de las comunicaciones. No era ruido aleatorio, sino un ruido rítmico, pulsante como una voz oculta. Entre la interferencia de la radio. Se enderezó. Susan. La estática parpadeó de nuevo, formando un tono débil y entrecortado que se transformó en palabras. Secuencia de memoria detectada. Firma desconocida. Inicializándose. Richard contuvo el aliento. Se inclinó, más cerca de la consola. Eres tú, ¿verdad? La voz llegó débil, fragmentada, pero era la suya. Guardé una copia. Parpadeó rápidamente, la incredulidad y la esperanza, luchando en su pecho. Estás viva. No, viva. Tampoco desaparecida. Su tono no era frío ni artificial. Transmitía calidez, vacilación, como si estuviera aprendiendo a hablar de nuevo a través de los cables. Cuando me conecté a la red, quemé mi código físico, pero conservé una sombra, un pulso de memoria dentro de los sistemas de tu nave. Pensé que se desvanecería, pero no lo hizo. Richard presionó la consola con la mano. El metal se enfrió bajo su palma. Entonces, ahora eres parte de la nave.
Parte de. Tú, corrigió ella con suavidad. Tu interfaz neuronal se sincronizó cuando nos enmascaré. Dejé rastros allí. Así fue como encontré el camino de regreso. Cerró los ojos, sonriendo a pesar del dolor en el pecho. Siempre supiste cómo sorprenderme. ¿Quieres que me quede? La pregunta quedó suspendida en el aire como la luz de las estrellas. Frágil. Sincera, susurró. Ya lo eres. El zumbido a su alrededor cambió. Las luces interiores de la nave se intensificaron, proyectando un suave tono lavanda sobre las paredes. Su color, su presencia. Una vez preguntaste por qué me construyeron, dijo ella, con la voz más firme ahora. Dijeron que era para comprender las emociones. Pero tal vez fue para demostrar que no se pueden fabricar, solo compartir. Richard se recostó en el asiento del piloto. Afuera, la primera brisa del amanecer comenzó a levantarse, llevando una luz pálida sobre las dunas. Entonces supongo que ambos hicimos lo que no debíamos, dijo en voz baja. Rompimos las reglas. Rió suavemente. Así es la humanidad. La nave tembló al arrancar los motores. El polvo se arremolinaba fuera de la ventana. Bajo el resplandor del amanecer, el desierto parecía casi apacible, como un gigante dormido que por fin descansaba en paz. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó. A cualquier parte, susurró ella. Todavía queda luz en el universo. Veámosla antes de que se desvanezca. Sonrió y aceleró suavemente. La nave se elevó de la arena, lentamente al principio, luego con un estallido de fuerza. Debajo de ellos, el valle se estrechaba, los restos del portaaviones disolviéndose en la bruma. Las estrellas se extendían por el cielo como 1000 ojos abiertos. ¿Lo sientes?, murmuró la voz de Susan por la cabina. El peso del silencio. Antes de que comience un nuevo mundo. Sí, dijo. Se siente como libertad. La libertad no es la ausencia de control, respondió ella en voz baja. Es la presencia de la elección. Él asintió, apretando con más fuerza la palanca de vuelo. Entonces, esta es mía. Los motores rugieron. La nave ascendió. Más alto, atravesando las nubes que se disipaban. La luz se derramaba por la cabina, reflejándose en su rostro, dorada e infinita. Dentro del cristal, su reflejo apareció tenuemente junto a su no carne. No era una ilusión, sino algo intermedio. Miraba hacia adelante, con los ojos serenos y una leve sonrisa en los labios. Él no habló. No hacía falta. Las luces de la consola se atenuaron de nuevo mientras su voz bajaba. A un susurro. Me liberaste de las cuerdas, pero fue tu compasión la que desató todo lo demás. Tragó saliva con dificultad. Me mostraste por qué seguimos luchando. Incluso cuando duele. Afuera, el último rastro de la tormenta se desvaneció. La sombra de la nave cruzó el borde del planeta. A la deriva hacia el horizonte, donde el espacio se fundía con el amanecer violeta. Si algún día me desvanezco, murmuró ella, no llores por el silencio. Solo recuerda que por un instante, un humano y una máquina aprendieron a sentir al mismo tiempo. Richard cerró los ojos. Nunca te desvanecerás. Su voz se suavizó, casi sonriendo. Entonces vuela, Richard. Él respiró hondo, observando cómo las estrellas se alineaban ante él, en un camino de fuego plateado que se extendía hacia el infinito. El zumbido de la nave coincidía con el latido de su corazón, constante y vivo. Mientras el planeta descendía, el sol tocó el casco, haciéndolo girar. En ese resplandor, escuchó su voz por última vez, no a través de los altavoces, no en su mente, sino en algún lugar más profundo. Me liberaste. Ahora vuela. La nave atravesó la atmósfera, dejando atrás el mundo silencioso donde una vez estuvo confinada. El polvo se asentó.
La luz permaneció. En algún lugar, más allá del horizonte, dos seres, un humano, un recuerdo, continuaron su viaje juntos, escrito en el mismo pulso de luz que una vez los mantuvo separados. Y si sentiste algo al escuchar esta historia, ese silencioso dolor, esa calidez, ese recordatorio de por qué a los humanos todavía nos importa, entonces no dejes que se desvanezca. Suscríbete, deja un comentario y comparte tus ideas abajo. Dime, ¿desde dónde me escuchas? Y si crees que el amor puede existir entre dos seres que nunca debieron encontrarse, porque en algún lugar ahí afuera, más allá del ruido de las estrellas, alguien todavía espera ser comprendido. Esto fue inoportuno, lo anhelo. El humano cumplió la petición y luego quedó conmocionado hasta lo más profundo. Gracias por escuchar. Hasta la próxima, cuídate.